El inicio del año que recién comienza estará determinado por los procesos electorales de fin de año. En efecto, para el domingo 16 de noviembre están contempladas las elecciones parlamentarias y la presidencial. Y en caso de segunda vuelta, que es lo más probable, esta tendrá lugar el 14 de diciembre. Chile, en estos últimos años, prácticamente tiene elecciones anualmente, lo cual no es sinónimo de mayor participación democrática de la ciudadanía, tampoco de que la política esté ganando mayor adhesión entre el pueblo, o que la misma clase política, dado su comportamiento, esté logrando un nuevo estatus producto de su mayor competencia, de su mayor prolijidad y mayor transparencia e idoneidad en su actuar. No, las elecciones permanentes son producto de la decadencia e incompetencia que impide formular una nueva normativa político-electoral que dé cuenta de las percepciones y necesidades que la población siente. Pues, si hubiese que señalar cuál es la opinión mayoritaria a estos frecuentes actos electorales, todos obligatorios, es que a la gente la tienen harto. Sí, de las personas dependiera, lo más probable es que demandarían, como ha ocurrido otras tantas veces, que se vayan todos. Y claro, no estar a la altura de lo que el pueblo demanda de la política provoca cada vez más un mayor distanciamiento, un mayor divorcio entre quienes ejercen profesionalmente la labor de político o política y el pueblo común. ¿Para qué ser político o política entonces? Bueno, las consecuencias de ello es que importa más ser reelecto que hacer buenas políticas públicas. Importa más portarse bien con el partido que con la gente, pues al final será el partido el que le revalide la posibilidad de volver a competir por un escaño. Lo contrario, ponerse del lado del pueblo puede ser incluso peligroso. Puede significar que las camarillas partidarias decidan no repostularle, y ahí hay un paso para el fin de la carrera política formal. Con absoluta pertinencia, entonces, vale la pena preguntarse, ¿para qué ser político? ¿Para qué ser política? ¿Para qué entrar en la institucionalidad si al final esta termina transformando a los políticos en meros administradores de lo que existe y finalmente abandonan sus ideas de transformación? Lo cierto es que la política en los últimos años, situación que no es exclusivamente chilena, ha caído en esa rodada, un creciente descrédito que crece en la misma medida que los hombres y mujeres de trabajo sienten que sus necesidades y aspiraciones, lejos de ser resueltas, son cada vez más postergadas. Se impone la incapacidad para diseñar un país garante de derechos, para continuar consolidando un Estado subsidiario que opera con total impunidad, mostrándose cada vez más como un Estado inoperante para garantizar derechos y establecer mínimos estándares a la población que le permita vivir dignamente durante su existencia. Es el despeñadero de quienes hacen la política, no de la política en tanto actividad humana y ética que supone un actuar de quienes la desarrollan, absolutamente prescindente del negocio, del lucro y del dinero. El problema es que la política actual ha sido capturada por los mismos que convirtieron los derechos sociales que se correspondían con una sociedad civilizada en negocios espurios. La política actual hoy en día es eso, una actividad indecorosa, practicada por individuos banales y futiles, que provocan en los ciudadanos el alejamiento de ella y abren peligrosamente el camino para quienes no creen en la democracia. Los populismos no surgen de algo abstracto, son la consecuencia de un agotamiento ciudadano que se hastía de la política tradicional, más bien se hastía de quienes la ejercitan y comienza a encontrarle mayor sentido a quienes sin dobleces instalan un relato más disruptivo de la realidad, no coherente, pero con sentido al menos para la gente común. Donald Trump y Javier Milei, y un poco antes Bolsonaro, son expresión de eso, individuos de poco peso, de mediocre capacidad intelectual, provistos de un lenguaje lleno de adjetivos que califican la superficialidad y que logran ser entendidos fácilmente por quien sufre el desprecio y el desdén permanente de los políticos profesionales actuales. El año que recién comienza nos depara muchos desafíos. Quizá el primero, defender la democracia, régimen imperfecto, pero que nos permita a los de abajo, a los del pueblo,
defendernos mejor de los que buscan acabar con todos nuestros derechos. La democracia no les sirve actualmente a los políticos corruptos, tampoco a los populistas que buscan hacerse del poder para barrer con todo lo que la civilización ha logrado para finalmente servir a los amos de siempre, en este caso, para servir a los dueños del capital y no al mundo del trabajo. El desafío es estar alerta. Un nuevo año que recién comienza trae muchos desafíos. Luchar políticamente por alcanzar derechos y cautelar que no seamos arrastrados, producto de la inoperancia política, hacia escenarios de mayor complejidad y peligrosidad para nuestros intereses, para los intereses de las grandes mayorías. Hola amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestra séptima temporada de Debate Social en su segundo capítulo del 2025. Soy Luis Mesina y estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de fanpage @canal.social. No se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta y hacer clic en la campanita para que no se pierdan los programas de Debate Social. También pueden volver a ver las entrevistas anteriores de nuestros interesantes invitados. Bueno, saludamos a quienes hacen posible esta transmisión, a Ana Muga en la dirección, a Javier Márquez en la difusión y redes y a Patricio Núñez en los controles. Bueno, no queremos dejar pasar por alto una vez más el comentario que venimos haciendo ya hace varias semanas respecto de la huelga del sindicato de Celulosa Arauco en Valdivia. Una huelga que ya cumplió 43 días y que afecta a los trabajadores del sindicato. Esperábamos tener un contacto telefónico con Gustavo Atwanter, secretario del Sindicato de Trabajadores. Desgraciadamente no vamos a poder tener ese contacto porque nos acaban de avisar que, para beneficio de ellos, ojalá se resuelva el tema, la Dirección del Trabajo los ha citado y esperan que en esa reunión puedan salir algunos acuerdos que les permitan mejorar las condiciones en las cuales se encuentran. Pero también hay un aumento en los conflictos. Hay un aumento en los conflictos laborales en nuestro país que da cuenta de que la situación económica está pasando por no muy buen momento. Hay un aumento en los conflictos laborales. Esto lo consigna un estudio dirigido por el investigador Domingo Pérez Valenzuela, del Observatorio de Huelgas Laborales, que señala que en el 2023 se registraron 261 huelgas, un aumento significativo respecto de las 179 del año 2022. Los conflictos laborales en Chile muestran un marcado resurgimiento tras el declive registrado durante la pandemia del COVID-19. Este crecimiento, impulsado en gran medida por movilizaciones extralegales, plantea interrogantes sobre un posible nuevo ciclo de conflictos laborales, que se agudizan no necesariamente por la intransigencia de quienes conforman parte de los sindicatos, sino que se intensifican, se empiezan a masificar justamente por la intransigencia de los grandes empresarios que, lejos de resolver las demandas legítimas de los trabajadores, de las trabajadoras, han encontrado un escenario demasiado proclive para arrasar y negar las legítimas aspiraciones del mundo del trabajo. Y eso es lo que está provocando este aumento significativo de movimientos huelguísticos en el mundo del trabajo. El autor señala que este aumento es una señal fidedigna de que las tensiones estructurales que subyacen al conflicto laboral en Chile siguen presentes. Por supuesto, tensiones estructurales que se arrastran, para decirlo más claramente, desde el año 1979, cuando, contrariando la voluntad de la gran mayoría de los trabajadores, se promulgó el famoso Plan Laboral, siendo ministro del Trabajo José Piñera Echeñique, y que significó justamente reducir a los sindicatos a su mínima expresión, negar la posibilidad de la negociación colectiva ramal y generar lo que hoy día estamos padeciendo después de 45, 46 años, que son el nivel deteriorado de las condiciones laborales y económicas del mundo del trabajo. Bueno, antes de ir al corte musical, tenemos un muy buen invitado para un tema relevante. No podemos dejar de referirnos al caso de Minera Dominga, que nuevamente el Comité de Ministros rechazó por tercera vez este proyecto, que no garantiza seguridad al medio ambiente, al ecosistema, a las especies. Los ministros subrogantes calificaron desfavorablemente el proyecto,
argumentando que falta mucha información sobre la protección a la biodiversidad, además de que la iniciativa carece de planes de emergencia y contingencia suficientes. Hay que decir que es lamentable que después de 3 intentos el comité de ministros la rechazara, pero los propietarios de los inversores sigan insistiendo y solamente se van a quedar tranquilos cuando el comité de ministros termine aprobando este proyecto, que hay que recordarlo, este es un proyecto que pertenece a Andes Iron, donde uno de sus mayores inversionistas es nada más ni nada menos que Juan Carlos Delano. Se recordarán nuestros auditores de quién es Juan Carlos Delano. En octubre del año 2021, como parte de la filtrada o de la filtración masiva de información de documentos financieros denominada Pandora Paper, hagamos memoria, nuestros auditores, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Uno de los jefes de Estado involucrados fue el presidente Sebastián Piñera y su vínculo con el proyecto minero Dominga. Según la información revelada, su familia era la mayor accionista del proyecto hasta el año 2010, año en que asumió su primer mandato presidencial cuando Carlos Alberto Delano compró la participación de los otros socios por un monto de $152 millones. Bueno, es una operación que se desarrolló en las Islas Vírgenes Británicas. El pago del precio se efectuaría a través de 3 cuotas, la última de las cuales estaba sujeta a la condición, y esto es lo más relevante, de que no se estableciera una zona de protección ambiental que impidiera la instalación y operación de la mina. Ante esta información, Piñera señaló que antes de su primera presidencia se había desligado de la administración y gestión de sus empresas familiares, por lo que no tuvo ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas mencionadas. Y eso es bastante discutible porque la presión que se ha ejercido sobre el gobierno actual, sobre los ministros, sobre los subsecretarios que han votado permanentemente en contra, bueno, no deja de sorprendernos las declaraciones, incluso hasta temerarias de algunos representantes de estas empresas, dan cuenta de que el Estado de Derecho solamente les es respetuoso en la medida que este Estado de Derecho está funcional o es funcional a sus intereses. Cuando este Estado de Derecho juega una decisión como esta en contra de los privilegios que buscan estas inversiones, bueno, ahí entran a cuestionarlo. Y es bastante lamentable porque en realidad esta situación abre la posibilidad de que el ecosistema nuestro sea vulnerado por decisiones fundamentalmente del capital extractivista, el capital que no contempla absolutamente ningún respeto a la vida humana, a la vida animal, al ecosistema. Bueno, vamos a ir a un corte musical con el tema de los prisioneros, We Are Sudamerican Rocker, a propósito de Allende, a propósito de la familia de Allende, quien se debe estar sacudiendo en su tumba. Vamos y volvemos. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en su señal online y por streaming a través de fanpage @canal.social. Bueno, hoy estamos con un amigo nuestro, el economista Andrés Solimano. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Luis. Gracias por la invitación. Bueno, para nuestros auditores, Andrés, muchos lo deben conocer, Andrés es economista, doctor en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, fundador y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, SIGLOB. Fue director de Países Andinos en el Banco Mundial, director ejecutivo por Chile en el Banco Interamericano de Desarrollo y asesor regional de la CEPAL. Bueno, ha publicado varios textos importantes, varios libros, y en el último tiempo incursionó en el mercado del arte con su último libro titulado Arte, Mercado y Sociedad en Tiempos Turbulentos. Aquí lo tenemos, que vamos a conversar al final del programa un poco sobre este tema. Pero primero, antes de entrar en este libro que está vinculado desde la economía, la cultura, el arte, queremos entrarnos en el tema que se debate en estos días y que es objeto de mucho conflicto y que se encuentra sin solución desde ya hace varios años, a lo menos 10 años, las pensiones y la reforma que se intenta aprobar desde el Ejecutivo. Bueno, Andrés, para nuestros auditores como economista, ha investigado en profundidad también el sistema provisional chileno. Está el libro Pensiones a la Chilena, un libro bastante interesante que muestra el proceso de desprivatización de países que habían copiado el modelo chileno y que después terminaron retrocediendo. Muy importante ese texto. Bueno, Andrés, cuéntanos, ¿cuál es tu visión general de cómo va quedando
esta reforma que no reforma, esta reforma que mantiene prácticamente todo. Sí, efectivamente ha habido un encogimiento, achicamiento del campo de acción de la reforma previsional. Claro, Hay que pensar que el primer intento de reforma parcial del sistema fue en el 2000, entre el 2006 y el 2008 con la llamada Comisión Marcel en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Ahí se aprobó pilar el solidario. pilar solidario, pero básicamente no se hicieron reformas al pilar de capitalización individual de la AFP. No se puso, por ejemplo, un techo a las comisiones, no se creó una AFP estatal, no, no, no se hizo, lo único que se licitó una parte de la cartera, pero básicamente el negocio de la AFP de intermediación siguió. Y de hecho, cálculos del mismo Ministerio de Trabajo y Previsión Social muestran que en los 10 años siguientes de esa primera reforma, las tasas de retorno de la industria de pensiones, digamos, de intermediación de fondos de pensiones, se elevó a 23%, que es más elevada que la tasa de retorno que tienen al capital los bancos, que Sí, ya es un sector bastante monopólico. Después hubo la Comisión Bravo por el 2015-2016. Después hubo reformas que se hicieron en el gobierno de Comisión Bravo, que salió con 3 propuestas y tampoco 2014, no, 2015, sí. claro, que no llegaron mucho a puerto. Y después, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, se subió La PGU. la PGU, la Pensión Garantizada Universal, creo que llamaban PBU, Pensión Básica Universal, y se terminó el gobierno con una propuesta de 3% del aumento del 6% de aporte patronal, 3 que iban a ir a la AFP, a las cuentas individuales, y 3 que iban a ser administrados por un fondo distinto. Después el gobierno actual, en octubre del 22, hace una propuesta, digamos que el 6% vaya íntegro El Seguro Social. al Seguro Social, que tiene un elemento retributivo, y, y propone cambios en la administración de la industria y que iba a ser un ente público el que iba a administrar ese 6%. Bueno, ya a enero del 2025, 3 años Claro. casi después de esa propuesta, prácticamente No no queda queda nada, nada. nada, claro. No queda nada de esa propuesta original de la actual administración. Eh, Se eliminó el ente público que iba a administrar el 6% de aporte patronal, un poco para que el sistema no fuera administrado íntegramente por las AFP privadas, eh, y se fue corriendo el porcentaje que iba a ir se fue corriendo, aumentando el porcentaje que iba a capitalización individual, Claro. que iba a ser administrado por la AFP, y achicando el componente redistributivo del fondo social. Y ahora han habido tantos cambios que uno empieza como a perderse. La última propuesta era 5,5, Y 0,5 a... y 0,5. Se partió de 6 en octubre del 2022 y se redujo a 0,5. Realmente un encogimiento brutal. Y hay ahora otras fórmulas de un autopréstamo. Hay Una todo cosa, tipo de ingeniería financiera, pero lo sustancial es que el ímpetu de reducir un poco el poder de los recursos que recibe la AFP de eso no queda nada, desapareció, nada, claro. no queda nada. Al contrario, se estima que alrededor de 5 o 6 mil millones de dólares adicionales por año, las AFP tendrían recursos adicionales para intermediar, es decir, para prestar, para quedarse con su retorno y acumular fondos en una parte a los contribuyentes del sistema. Entonces, es una especie de una lenta muerte del proyecto original, si uno lo toma Claro. original, que tampoco era un proyecto tan radical, pero por lo menos tenía algunas cosas que implicaban ciertos cambios, ¿no es cierto? Ya prácticamente no queda nada de eso y,
y básicamente el interés del grupo, la posición de este grupo de poder de la AFP es la que ha claro. prevalecido, Bueno, yo está tengo prevaleciendo. sí, yo tengo una tesis, Andrés, que la he estado formulando en estos últimos días, en estas últimas semanas, incluso un poquito más, y que quiero comentártela a ver qué te parece esto. Mira, justamente como tú recordabas, el 7 de noviembre del año 2022, Gabriel Boric hizo cadena nacional y anunció la propuesta de este nuevo seguro social que comprendía un 6% íntegro que se denominaban cuentas nocionales, te recordarás tú, que era bien Así es, alambicada la posición sí, porque ese 6%, 4,2 puntos iban a cuentas nocionales y el resto, me recuerdo muy bien, 1,8 puntos iban directamente a una especie rara de solidaridad que inmediatamente corregiría las tablas de género y significaría dar un estímulo a los casi 2 millones de jubilados actuales. Esa era la apuesta, tenía otras pormenores, justamente nacía un órgano público que iba a separar la industria de los que administran respecto de los que invierten, iba a bajar las comisiones, se hablaba de cambiar las comisiones por flujo, a cambiarlas por saldo, una cuestión bastante enredada que los auditores quizás de la Universidad de Chile no logren comprender porque en realidad son cuestiones extrañas, muy complejas. Bueno, eso no queda nada, como bien decías tú. Pero yo soy de los que tienen la tesis que no solo la derecha echó abajo este tema. Esto fue el 7 de noviembre del 2022. En el mes de abril, es decir, habían pasado 4, 2, 5 meses, poquito más de 5 meses, y al retorno a Chile de Mario Marcel, después de participar en Chile Day, y tú de eso podrías informarnos un poco más, quizás conozcas Chile Day, celebrado en Londres, ya. llegó Mario Marcel, tengo la fecha 13 de mayo, la declaración siguiente, comillas, no estamos enamorados de nuestra propuesta, cierre de comillas. Eso fue el primer, yo diría, cañonazo, torpedazo a la reforma, porque si el jefe de la cartera, que supuestamente era el hombre de la propuesta ingenieril, que se había diseñado bien alambicada, participó el Cristian Larraín, András Utov, que habían sido miembros además de la Comisión Bravo, entonces uno suponía que él era el artífice de alguna forma, el jefe de la estrategia que había diseñado este modelo, y si él le pega un torpedazo de esta naturaleza, entonces es obvio, a la semana sale la ministra Janet Jara diciendo algo parecido, y bueno, y después viene todo el cúmulo de ataque de la derecha, que ni un peso más, las cuentas nacionales se caen, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que hay una situación de bastante complejidad. Y yo tengo aquí no sé qué te parece eso primero. Sí, sí. A ver, hay algunas cosas que son un poco extrañas, anómalas, en el proceso de reforma previsional chilena, que es el excesivo protagonismo que tiene el Ministerio de Hacienda y la supeditación que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para un tema que es de la cartera de Trabajo y Así Previsión es. Social, porque Previsión Social es el sistema de pensiones. El Ministerio de Hacienda es el jefe del equipo económico, está bien, pero y se preocupa de los temas presupuestarios, en la hacienda pública, pero en una especie de imperialismo ministerial en Chile que se remonta Ya varios más años, desde sí. la época de Pinochet y Exacto. que ha sido mantenido. El Ministerio de Hacienda es una especie de ente todopoderoso que se mete en los otros ministerios, una especie de Estado dentro del Estado, y a través de la DIPRES saca los recursos, pone, qué sé yo, de los ministerios y les diseña les revisa los planes de las reformas que hacen. Y si no les gusta, la puede echar abajo. Y en este caso se dio exactamente eso. La propuesta que se hizo en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que estaba el subsecretario Cristian Larraín, András Utov y otras personas que entendían de este tema, Claro. eh, fue por decisión del Ministerio de Hacienda, no sé si consultado con la Presidencia de la República, tumbado, como tú dices, Sí. votado. Y empezó todo un proceso de ceder y de transar la reforma. Eh, Eso muestra también lo que yo creo que hay una debilidad que viene también de varios años, no solo de este gobierno, pero que se ha mostrado muy patentemente en esta actual
administración de una falta de autonomía y de visión conceptual del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social y Previsión Social sobre los temas estrictamente de su cartera, la previsión social, el sistema de pensiones Claro. y el tema laboral. Aunque lo laboral se logró lo de las 40 horas, subió el salario mínimo, quizás la Subsecretaría de Trabajo ha logrado más que la Subsecretaría de Previsión Social, porque ese ministerio tiene 2 subsecretarías. Pero yo le encuentro una falta de autonomía y independencia y creatividad conceptual a ese ministerio para ver que empezó sí con un pie que era rescatable, valorizable, que el primer proyecto de reforma, pero después se diluyó completamente. Entonces también hay un problema del ordenamiento del Ejecutivo, digamos, en qué medida tiene autonomía relativa, que tiene que tenerla, porque para algo existen ministerios sectoriales, si no, eliminemos todos los ministerios, Sí. dejemos solo el Ministerio Bueno, de Hacienda y el Ministerio del Interior. Parece que vaya Sí. Pueden haber 2 ministerios y nada más, y el resto se podrían crear unos departamentos técnicos, no sé. Pero si hay un ministerio, y en otros países uno veía Argentina, veía Uruguay, va a España y va a distintos países, Brasil también, me tocó en la época que yo trabajaba en la OIT, décadas atrás, haber ido al Ministerio de Trabajo de Brasil y estaba allá trabajando con ellos. Era un ministerio poderoso, no podía venir Facenda, como decía el Ministerio de Hacienda de Brasil, y decirle, no, ahora elimino lo que estén haciendo ustedes y se va a poner lo que antes. Allá era distinto, y también en Argentina, antes de Milei, en España, etcétera. En distintas partes los ministerios de Trabajo y Previsión y Seguridad Social tienen una identidad, tienen una autonomía, tienen un perfil, que no es tan fácil tumbarle las propuestas. Claro. Acá, lamentablemente, eso no ha sucedido y es un factor que ha contribuido a donde estamos ahora. Sí, mira, Creo yo. sí, totalmente de acuerdo. Creo que en realidad el peso específico que tiene la cartera de Hacienda respecto a otros ministerios es evidente. O sea, participa en todas las discusiones de política pública que tengan que ver con recursos y generalmente el hombre que genera el mayor conflicto. Mira, estamos en un escenario bien complejo porque ya se anunció que el próximo miércoles 15 de enero se votará en el Senado la reforma de pensiones. O sea, queda muy poco. Pero hay diferencia en un punto crucial que es la distribución del 6%, lo que la ministra Jara, junto a otros diputadas, transmiten en distintos encuentros municipales que generalmente ahí convocan a gente mayor, señalan e insisten en que va a haber una reforma estructural. Sin embargo, a propósito, no sé si escuchaste tú las palabras del presidente Boric el día lunes allá en la comuna de Maipú, muy enérgica, muy virulento contra las AFP, no sé si lo escuchaste el día... Una parte. Sí, una parte, ok. Bueno, dejó atónito a los congresistas al punto que el día martes y el día miércoles, el senador Juan Antonio Coloma, presidente de la Comisión del Trabajo, señaló, comillas, si ellos quieren ahora desconocer el acuerdo que habíamos alcanzado del 6% a cuentas individuales, claro, entonces no va a haber entendimiento. Eso fue el miércoles 8. Y al otro día, el bono tabla, este famoso 0,5%, el bono tabla para nuestros auditores, para decirlo en palabras más sencillas, implica o busca homologar que un hombre y una mujer teniendo la misma edad y el mismo monto ahorrado tengan una pensión similar. Y no como ocurre hoy día que producto de que la mujer tiene mayores expectativas de vida se le castiga, que es caso único en el mundo, donde se castigan a las mujeres por vivir más. Bueno, el bono tabla no forma parte del 6% de cotización adicional, sino que sería un aporte extra del empleador que iría a financiar esta compensación de mujeres vía diferentes mecanismos. Uno de los mecanismos es hacerlo a través del SID, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Ahí se administraría esto independiente del tema de las cuentas, de la cuenta de capitalización individual. Y la senadora Ebensperger, del norte, no sé si lo ubica, de la UDI, aseguró hoy día en el diario que el 6% va íntegro a capitalización y que en parte
que es parte del acuerdo ya con la ministra Jara y con el ministro de Hacienda. Y que el bono tabla, vuelvo al tema de la paridad, sería una cotización adicional de cargo al empleador, no deja claro si va a ser a través del seguro invalidez o vejez. Entonces, el tema de debate va a ser que el gobierno ha planteado que necesita un 2% para este bono tabla y para dar un incentivo 0,1 UF por años de contribución. Eso va a ser una discusión que está al margen del 6%. Es decir, y aquí viene mi pregunta, el gobierno planteó en su programa durante la campaña acabar con las AFP. Pero al parecer, por este acuerdo que están denunciando los propios senadores de derecha, ya habría un acuerdo de no solamente no acabar, sino que aparte del 10 pasarle un 6% más, que significa en términos concretos entre 5.800 millones de dólares más para que ellos intermedien en el mercado financiero. Entonces, ¿qué te pasa a ti, Andrés, cuando escuchas esto? ¿Cómo un retroceso tan grande? Tú conoces a Cristian Larraín, conoces a Andraútos, que también Andrés estuvo en los organismos internacionales, entiendo que Cristian Larraín también, son también doctores en economía igual que tú, y que has conocido el tema. Uno puede tener matices, tú puedes que discrepe, pero ellos comparten el concepto de seguridad social, y la seguridad social es pública. Claro. No, es que lo que ha habido, lo que hay, lo que está pasando es el abandono de las aspiraciones originales de hacer una reforma real, ¿no es cierto? Haberle reducido la cantidad de recursos que ya son ingentes, o sea, la AFP maneja 180.000 millones de dólares aproximadamente, Sí. llevan 45 años administrando volúmenes enormes de recursos, son un ente de poder omnímodo en la sociedad chilena, difícilmente compatible con un sistema democrático, tener un ente que maneja Tantos recursos. 2/3 del Producto Interno Bruto, Claro. y por lo tanto se transforma en un poder político paralelo con capacidad de veto, porque eso es lo que al final tiene, de cualquier reforma real que afecte el negocio, Claro. que es un negocio con tasa de retorno 23-25% anual, que es un súper negocio, apoyado por ley, porque hay el decreto ley 3.500 aprobado en 1981, nunca ha sido derogado después de la restitución de la democracia. Entonces, el sistema tiene esa estructura tal que tiene este gran actor que son las AFP y su asociación y su forma institucional que se organiza, tiene una capacidad real de veto actuando a través del sistema político, parlamento, y también con una influencia importante en el Ejecutivo, Claro. que impide una reforma real. Entonces, yo creo que hay que analizarlo. Claro, la discusión y los medios y todo lo llevan a esta enorme, que lo que tú decías al principio, Luis, esta enorme complejidad, que el bono tabla, Sí. que la cuenta nocional, Enredado. que es una cosa, pero para ultra expertos que la puedan Exactamente. entender, y además que se están cambiando todo el tiempo. Exacto. Entonces, eso, como se dice en el campo chileno, sirve para emborrachar la perdiz. Exactamente. Y que la gente, digamos, Sí. no vea lo fundamental, que este desbalance total de poder entre la AFP y los millones de cotizantes, el hecho casi escandaloso de una transferencia del sector asalariado al sector de gran capital, de recursos todo Eso el no hay en ninguna tiempo. parte del mundo. Entonces Eso. Sí. no se ha visto porque las reformas que empezaron como a la chilena, la mayoría de los países la abandonaron: Hungría, Polonia, la República Checa, Argentina, Bolivia, todos lo abandonaron, salvo Claro. quedó Chile. Bueno, ese sistema es que Chile está entrampado. Chile no puede salir de esta trampa de la privatización de la seguridad social, que ha llevado a pensiones muy bajas y altísimas utilidades para los que son los gestores del sistema. Eso es lo fundamental, en eso debería estar centrada la discusión. Pero convenientemente se lleva a los porcentajes, a una terminología complicadísima, también a un diseño complicado, porque este sistema privatizado es un sistema muy complejo, muy Sí. complicado. Yo lo discuto ese tema en el libro de las pensiones chilenas, y que también sale una versión en Inglaterra, en inglés,
y que le interesó allá ese argumento de la complejidad del sistema. Es un sistema muy complejo, muy distinto al sistema anterior que había y Era que más existe en muchos sencillo, países de claro. reparto, que se necesita solo saber cuánto el último sueldo, cuántos años ha cotizado y la proporción. Y ahí la persona conoce la pensión. Claro, Y no hay beneficio grande, no hay definido, sí. acá es una ingeniería financiera Que nunca se complicadísima, sabe cuánto se va a que sacar, nunca claro. se sabe. Entonces yo creo que, que no tiene mayor sentido seguir en una discusión de la minucia y del porcentaje y de esto, sino que hay que replantear el término de la discusión de la reforma de pensiones a otro nivel y también llevar a un actor que ha estado bastante dormido, lamentablemente, en los últimos años, que es la gente, que es los Bueno, cotizantes, que es el de eso, pueblo de Chile, exactamente, no, exactamente. y sacarlo de esta maraña de senadores, diputados, ministros, que entre ellos siempre están transando aquí y allá y que no se entiende qué están decidiendo, supuestamente a nombre de la nación, supuestamente a nombre de los contribuyentes. Hay que sacarla de ahí, Sí, bueno, eso es creo totalmente, yo. sí, no, pero por supuesto es lo obvio casi, es lo obvio. Y así mismo la Coordinadora Nacional Noma FP está convocando para el 30 de marzo una gran movilización, justamente para que el debate, porque mira, se reitera por parte de los ministros, del oficialismo y también de la derecha de que este es un debate político muy democrático, participativo, pero el movimiento social, el mundo del trabajo no ha participado. Este es un debate que está capturado por los tecnócratas, por centros de investigación que tienen serios conflictos de interés. Y la gente común y corriente no puede opinar, su voz no se escucha, y en realidad se está justamente elaborando y diseñando un modelo que quizás no va a resolver el problema. Dos preguntas antes de que entremos al libro, Andrés. ¿Qué te parece esta idea de seguir persistiendo en la idea de separar a través de un ente público, pero la derecha ya ha dicho que no dan los votos, un ente público que se encargue de la administración, de la recaudación, pague las pensiones, y otro ente que se encargue solamente de la inversión? Y esa pregunta va asociada con otra. Las rentabilidades están cayendo fuertemente. En el caso chileno, esta década de 5 años llevamos negativo. Entonces, ¿qué te parece esto de la separación de la industria? Bueno, eso estaba en el proyecto de Original, octubre claro. del 2022, octubre o Sí, noviembre, octubre. octubre del 2022 estaba, y después desapareció, se eliminó, Muy rápidamente desapareció. rápidamente Sí. se sacó Entonces, yo me parecía bastante razonable, digamos, que un ente El público, IPS podía ser claro, perfectamente. el Instituto de Previsión Social Sí, eh, 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 podía ser el que recaudaba y hacía pagos, y, y había otra institución más financieramente más especializada que hacía inversiones, todo dentro del marco de esta capitalización, de que los recursos de la seguridad social tienen que invertirse y hay que remunerar a los que invierten. No te olvides, Luis, sí, que se pagan comisiones entre 0,9 y 1,2, 1,3 o más por ciento, y antes eran mucho más altas, sí. que en 30, 40 años eso erosiona entre el 35, a veces más, 40% de la pensión. Por eso son una de las razones fundamentales, aparte de los niveles moderados de remuneración que son tan bajas. Entonces este sistema remunera muy generosamente, nunca en los 45 años que lleva se ha puesto un techo a las comisiones, y ni estaba tampoco en el proyecto del gobierno de octubre del Tampoco. 22, ni estaba en las comisiones Marcel, ni en la comisión Bravo, eso nunca se han atrevido a ponerle un tope. México le puso un tope. Y Eh, hay que sumar las comisiones de intermediación, no, y además. aparte las llamadas comisiones Fantasma, fantasma, claro. sí, sin hablar de las fantasmas. Entonces, el sistema es muy caro porque hay que remunerar al capital que hace los sistemas de reparto moderno que lo tiene Estados Unidos, lo tiene Alemania, lo tiene Francia, lo tiene Italia, España, eh, 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 pequeñas naciones de la Tierra, sí. es Qué bueno que dijiste eso, que siguen Anda. engañados con ese sistema y no Exact- han descubierto la verdad chilena Exactamente. de la AFP, Porque, que lo hacen a un costo de intermediación mucho más bajo. Entonces, exactamente. el sistema ya tenía ese problema. Yo hubiera hecho un sistema de ofrecerle a la gente, si quería ir
a volver a un reparto o seguir con capitalización individual, Claro, lo y el más reparto lo maneja el Instituto de Previsión Social así es, a costos muy, muy bajos, y se eliminan todas estas comisiones y van a subir inmediatamente las las pensiones pensiones, sí. líquidas de la gente. Bueno, Pero bueno, es parte de lo que hemos conversado, es la sí. estructura de poder de la sociedad chilena que impide, que la tiene entrampada en este sistema de pensiones privatizado que no funciona. Bueno, qué bueno que Estamos en una trampa. así es. Mira, Estamos capturados por un sistema. Salvo que haya un cambio de una naturaleza que no visualizamos ahora, no va a ser tan fácil salir de la trampa. No ha sido fácil salir durante más de 4 décadas. claro. Bueno, qué importante que dijiste cuestiones muy relevantes. Estamos con Andrés Solimano, economista, doctor del MIT. Bueno, un hombre que ha investigado mucho el tema de las pensiones, tanto aquí en Chile como en el exterior. Tiene varias publicaciones en Inglaterra. Y bueno, acá decir algo que no he dicho nada nuevo, pero que para Chile implica derribar un dogma que está permanentemente instalado, que es que los sistemas de reparto están quebrados. Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, tienen sistemas, España, tienen sistemas de reparto y funcionan con todas las complejidades que tienen los sistemas de pensión en el mundo. No hay ningún sistema perfecto, pero estos son los sistemas solidarios los que atienden mejor las contingencias en los estados de necesidad. Bueno, pero como el tiempo oro, pasemos a una cuestión fundamental. Al libro Arte, Mercado y Sociedad en tiempos turbulentos. Eh, bueno, desde la economía nos sorprendió un poco cuando tomamos conocimiento que tú estabas publicando este libro. Primero explícanos la conexión entre arte y economía, ¿de dónde surgió escribir sobre este aspecto, Andrés? Claro. Bueno, lo que pasa es que, ya una nota más personal, Siempre te ha no gustado el solo, arte a ti, sí, sí. siempre me ha gustado el arte, incluso pinto, soy pintor de Sí, acuarela y de pintura pastel y otros medios. Y entonces, siempre es una cosa que he trabajado, digamos, así como pintando. Entonces, por otro lado, soy economista, dije, tiene que haber una conexión. un diálogo, una conexión entre el arte, la cultura por un lado, la economía, el estudio de cómo crear riquezas materiales en otro. La gente no solo vive de comprar Exacto, automóviles, claro. de comprar televisores, de ropa. La gente tiene preocupaciones estéticas, De otra índole, claro. quiere morales, éticas, le gusta ir a museos, le gusta ver exhibiciones de arte. Eso está en la naturaleza del ser humano. Los economistas lo han reducido mucho a la solamente dimensión material del bienestar humano. Entonces, esa es una de las motivaciones. Eh, También el libro analiza cómo un mercado particular, porque como estamos en una era del mercado, o la llamada era neoliberal, en que todo lo tiene que resolver el mercado, desde la administración de los fondos de pensiones hasta la asignación de los recursos de cultura y arte. Exacto. Eh, eh, entonces, el libro un poco levanta esa problemática. Hace el caso de que los mercados de arte son mercados especiales, digamos, en qué sentido que la información que tienen los vendedores es distinto a los compradores sobre el origen de las obras de arte. Hay indivisibilidad, yo no puedo comprar un pedazo de un cuadro, o es la obra completa o no es. Hay problemas de financiamiento de este mercado, etcétera. Entonces, el mercado del arte funciona, pero funciona con limitaciones dadas su naturaleza. Ese es uno de los temas que se trabaja en el libro. También el libro tiene muchas otras temáticas, relación entre desigualdad y arte, en qué medida la creciente concentración de la riqueza a nivel global, porque el libro es más bien global, tiene algunas cosas sobre Chile, pero también de otros países del mundo, y también un poco históricos en esta área. Es la concentración de la riqueza, la desigualdad, también ha afectado el mercado del arte, en el sentido de que se ha creado un supermercado con, en que los precios de la obra de arte son prohibitivamente altos Eso te iba para a la preguntar, gente. porque el negocio del arte es para un sector muy, muy de élite, ¿sí? Claro. ¿Qué pasa cuando hay tanta desigualdad económica que ya no hay acceso al arte ni a la creación artística? Porque me interesó mucho lo que dijiste al comienzo, refiriéndote al texto. Claro que los seres humanos no solamente viven o dependen de las cosas materiales, hay cosas abstractas que el Claro. hombre para su espíritu necesita. El arte
el arte en toda su dimensión, la música, la pintura, etcétera. Y claro, en una sociedad tan mercantilizada, donde el paradigma monetarista está instalado en todas partes, al Claro. punto de que el arte, y por eso te quería preguntar, que está muy concentrada en la elite, porque hemos visto que muchos inversionistas que no quieren especular se refugian en comprando Ya, obras de arte. ¿Cómo claro. ves esa? Sí, sí. Efectivamente, lo que pasa es que como la distribución del ingreso, de la renta y la riqueza se concentra mucho, la gente que tiene mucho poder de compra eh, busca no solo invertir en acciones, Claro, bonos o casas, digamos, de propiedades físicas, sino que también invierte en obras de arte. ¿No es cierto? Hay toda una discusión, se revisa en estudio empírico en el libro, si el precio de la obra de arte va en la misma dirección de las claro, acciones o del precio de las casas, de las propiedades, o no. Muchas veces sí, pero las obras de los más famosos, de los artistas más famosos, Monet, Picasso, David Hockney, Mata, mata, que fue un gran artista sí, chileno de estatura mundial. eh, Esos suben, bajan los ciclos económicos y los precios siempre están siempre va a estar arriba, subiendo. sí. O sea, son unas inversiones garantizadas. Lo que pasa es que los precios son extremadamente altos. Eh, pero bueno, entonces así funciona el mercado. Pero lo que se argumenta en el libro que tiene que haber políticas públicas de promoción de la cultura y el arte para acercar también y permitir que la gente de pueblo, que no necesariamente tiene estos niveles de riqueza, puedan, si no comprar un cuadro caro, por lo menos acceder, ir a los museos Claro. y gozar de tener el placer estético de ver una obra de arte o de escuchar un concierto. Bueno, ese planteamiento es absolutamente revolucionario porque implica atacar el paradigma, porque los monetaristas dirían, oye, pero ¿por qué el Estado tendría que garantizar eso si esa aspiración Claro, debiera ser es para, libre? ¿No? claro, es para hacer el arte más inclusivo, para que el arte esté en sea Acceso. eh, eh, Bertolt Brecht decía, el famoso dramaturgo alemán, Sí. decía, el arte como el pan es para todos. Mira qué buena. Entonces, Sí. el arte, si bien la adquisición de una obra de arte no necesariamente puede ser para todo, pero el goce de tener acceso en museos, en A exposiciones disfrutarla mirándola, públicas, claro. disfrutarlo, Sí. mirarlo, sí tiene que ser democrático y sí tiene que ser con acceso. Y eso necesita fortalecer las instituciones de la cultura. En Chile se creó un ministerio de la cultura, ¿no es cierto? Y uno lee, qué sé yo, que han habido problemas acá, pero existe y ayuda a que el arte sea eso. También los museos, en los presupuestos de los museos. Los presupuestos de los museos compiten, por ejemplo, con los presupuestos de defensa, Claro, una porque hay que cosa comprar submarinos, tenemos que estar exactamente, sí. comprando aviones de guerra, tanques y armamento, y quitarle recursos para financiar no solo museos, no solo exposiciones, sino también artistas, porque los artistas no pueden vivir al 3 y al 4, como se dice coloquialmente, y no puede ser una persona que trabaja 12 horas diarias para traer ingresos y parar la olla en la casa, digamos, y después ya no le queda energía para pintar. Tiene que tener el artista una cierta capacidad y tranquilidad económica para desarrollar su talento, su creatividad. Eso se hace en otras partes del mundo. Parcialmente también aquí en Chile están los Fondart, no se puede negar todo. Hay cosas positivas que se están haciendo, pero igual los presupuestos son reducidos. Entonces, una de las recomendaciones del libro es decir, si queremos aumentar el bienestar social de los países, la calidad de vida de los habitantes, invirtamos en cultura, invirtamos en arte, invirtamos menos en guerra, en material de Sí, guerra, en material de defensa, ese tipo de cosas. Y en otras cosas improductivas también, no solo esas. sí. Entonces, bueno, el libro analiza experiencias internacionales en esta materia, cita incluso al economista John Maynard Keynes, que fue famoso porque revolucionó la macroeconomía en la década de los 30, que fue presidente del Consejo de las Artes de Gran Bretaña, y que básicamente hizo ese razonamiento. Dijo, el artista no puede estar, hay que darle una tranquilidad económica, hay Así que darle es. para que produzca arte, para que pueda desarrollar su talento. Bueno, Esa idea básica es más fácil mencionarla
que se concretice, pero es importante tenerla en mente. Por supuesto, Andrés Esa es Solimano. una de las temáticas del libro, hay Sí. otros temas también. Te felicito por el libro, bueno, y sobre todo por una de las frases que hay a la contratapa: el arte es una celebración de la creatividad humana, una ventana a la belleza y a las emociones. Bueno, Andrés Solimano, te agradecemos haber estado en nuestro programa. Nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, a las 16 horas. Y no olvidar, Palestina por siempre. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti.